Bien, el primer tipo de cimentación que vamos a ver el día de hoy es la losa de cimentación. Esto es una capa de concreto armado que se construye en toda la superficie de la edificación y el tiempo de construcción es muy rápido, ya que la profundidad de las excavaciones es mínima y de igual forma su cimbrado es muy poco, entonces es así como ahorramos mucho tiempo en mano de obra. Se recomienda para proyectos con tipo de suelo con poca resistencia, es decir, con suelo arcilloso, o bien para proyectos ligeros o en casas de un solo nivel. Lo primero que tenemos que hacer para este tipo de losa es preparar el terreno, es decir, el despalme de la superficie donde va a ir nuestra losa de cimentación y también su nivelación. Después excavamos la superficie aproximadamente 15 centímetros, que es un espesor promedio de la losa de cimentación, y con mayor profundidad en los perímetros para el anclaje de la cadena de la losa. Esta es de aproximadamente 30 centímetros. Posteriormente colocamos la cimbra perimetral. Después colocamos las instalaciones necesarias según el proyecto, ya sean las instalaciones hidráulicas o sanitarias, y posteriormente cubrimos toda la superficie a excepción del perímetro donde van las cadenas con una cama de gravilla y arena. Apisonamos muy bien la superficie y la nivelamos. Después colocamos el armado en la zanja perimetral con las varillas y estribos o refuerzos según las indicaciones de los planos estructurales. Posteriormente colocamos en la superficie con ayuda de separadores la malla electrosoldada que la vamos a anclar a las cadenas perimetrales. Posteriormente colocamos guías que se conocen como maestras y con los hilos de reventón para indicar el nivel de piso terminado que va a tener nuestra losa. El siguiente paso ya sería el colado y es recomendable mojar toda la superficie antes de empezar. Posteriormente colamos iniciando por las cadenas, es decir, vamos a rellenar toda la cepa de las cadenas primero con el colado y posteriormente a los lados de las maestras que nos sirven como guías para indicar el nivel de piso terminado. Para finalizar, con la ayuda de una tabla larga y cuchara hay que nivelar toda la superficie. Y ya el último paso sería el curado del concreto. Esto consiste en mojar toda la superficie de 2 a 3 veces al día durante una semana. Pasando el primer día del colado del concreto, las 24 horas, ya podemos proceder a retirar la cimbra. Y bien, básicamente este es el proceso constructivo de una losa de cimentación. El segundo tipo de cimentación que vamos a ver es una de las más utilizadas, al menos aquí en México, y es la cimentación de mampostería. Esto se define como una obra de construcción con piedra sin labrar y mortero o cemento. La piedra es un material de construcción que nos ha acompañado por el largo de toda la historia gracias a su durabilidad y resistencia. Entonces es un material muy recomendable para cimentaciones. Es conveniente usar este tipo de cimentación si las cargas del edificio no son excesivas. Para una casa de 3 niveles máximo sería recomendable y el suelo tiene que ser intermedio o duro para la resistencia y la transmisión de las cargas. De lo contrario, en un suelo arenoso, pues la construcción puede hundirse. Bueno, el proceso constructivo básicamente consta en primero hacer la excavación de las cepas. Las cepas va a aplicarse en todos los muros que vamos a tener de carga según nuestro proyecto estructural. Todos los muros que actúen como elementos estructurales van a llevar esta cimentación de mampostería. Hacemos la cepa, la excavación de la cepa. Un promedio por lo general es de 70 centímetros o 60 centímetros de alto. Una base de 60 o 70 centímetros igual y terminando en 40 centímetros en donde va la corona. Bien, una vez teniendo la excavación lista, se procede a la colocación de una plantilla de concreto pobre a lo largo de toda la excavación, aproximadamente de 8 centímetros, y posteriormente se comienza la colocación de la piedra
se colocan las piedras más grandes en la parte inferior, es decir, en las primeras hiladas, y conforme vaya disminuyendo el tamaño de las piedras se van colocando en superficies más altas. Entonces es así como vamos formando nuestra cimentación de mampostería, y existen de dos tipos: con doble talud o con una talud. Las de doble talud se utilizan por lo general en todos los muros donde sea posible colocar este tipo de mampostería, dependiendo de las dimensiones, y las de una talud se colocan por lo general en colindancias, en donde no podemos afectar o interferir en el terreno de la colindancia. La pendiente o la inclinación de esta talud no debe exceder los 60 grados, y es así como llegamos hasta la parte más alta donde está la corona, y a partir de esta corona es donde vamos a colocar la cadena de desplante para comenzar la edificación superficial, es decir, del terreno hacia arriba. El siguiente tipo que vamos a ver de cimentación son las zapatas aisladas. Son un tipo de cimentación que sirve de base para elementos estructurales puntuales, como son los pilares o las columnas, de modo que esta zapata actúa para ampliar la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que transmite. Por lo general se ocupa en sistemas constructivos donde manejan el marco rígido. Esto se refiere al sistema constructivo de cargas que se transmiten a través de traves y columnas, es decir, que los muros no actúan como estructurales. Básicamente consiste en la excavación de la cepa según los planos estructurales. Se hace la excavación, como base se coloca igualmente una plantilla de concreto pobre. Posteriormente, con los separadores se arma una parrilla reticulada con varillas según los cálculos estructurales también, y posteriormente se empieza al armado de toda la zapata, que llega hasta el término donde inicia la columna, es decir, comprende la zapata, el dado y el inicio de la columna, y después se empieza con el armado de la cimbra. Hay que recordar colocar en la parte que va pegada al concreto aceite requemado o diésel para que este no se pegue al concreto al momento de colar. Una vez seco el concreto, se retira la cimbra, y así es como se concluye el proceso constructivo de las zapatas aisladas. Este sistema es recomendable en suelos intermedios y duros. En suelos arcillosos no es muy recomendable, puesto que se pueden hundir, y estas zapatas también aguantan cargas mucho más elevadas a las anteriores cimentaciones que hemos visto. Se pueden ya construir edificios de más de 10-15 niveles sin problemas. Únicamente iría cambiando las dimensiones de la zapata y también las especificaciones del armado del acero. Las zapatas corridas son muy similares a las zapatas aisladas en cuanto al sistema constructivo, pero tienen diferentes especificaciones y funciones. Es decir, en las zapatas aisladas vimos que transmitía las cargas puntuales, es decir, que venían a través de las columnas y pilares y las transmitían hacia el suelo. En esta ocasión, las zapatas corridas, pues los elementos estructurales serían los muros. Aquí los muros sí actuarían como soporte de cargas y las transmiten hasta terminar en la zapata corrida, la cual ya lo transmitiría completamente hacia la superficie. Pero el sistema constructivo es muy similar. Tenemos que hacer la excavación de la cepa según los planos estructurales. De igual forma colocamos la plantilla de concreto pobre. Se procede al armado según los planos estructurales de toda la zapata corrida. Esto implica el armado de la parrilla, el armado de los bastones y de los estribos. Posteriormente se hace el encofrado con la cimbra, se le da la forma de la zapata. Hay que recordar igualmente colocar el aceite requemado o el diésel para que no se adhiera la cimbra al concreto. Se humedece antes de colocar el concreto.
Después se hace ya el colado de toda la zapata en una sola pieza, toda la zapata corrida. Se deja que cumpla el curado del concreto y ese sería todo el proceso constructivo de la zapata corrida. Bien, ahora el último sistema de cimentación que vamos a ver el día de hoy es el pilote o el sistema por pilotaje. Este es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual que se clava en el terreno buscando siempre la superficie resistente capaz de soportar las cargas transmitidas. Esto por lo general se utiliza en terrenos arcillosos, donde por el tema de las cargas que son muy elevadas no podemos colocar simplemente una losa de cimentación, entonces recurrimos a este sistema de cimentación por pilotaje. Es capaz de resistir cargas muy elevadas para edificios muy grandes y básicamente el proceso constructivo sería con ayuda de maquinaria. Se hacen perforaciones en el suelo según los planos estructurales hasta encontrar la superficie resistente, es decir, pasar por toda la capa de arcilla y arena que no es óptima para resistir las cargas. Entonces encontramos la superficie del subsuelo capaz de resistirlas y posteriormente pues los obreros ya están trabajando en el armado, en todo el armado estructural según los planos de las varillas que va a llevar este pilote, todo el armado del acero. Los pilotes tienen área circular. Una vez teniendo el armado y teniendo la perforación con la maquinaria, pues igual con ayuda de grúas se traslada el armado del acero hasta el sitio, se coloca de manera vertical, se ensarta en la excavación para que posteriormente ya se concluya con el colado. Que antes de hacer el colado pues es recomendable rectificar la resistencia del concreto con pruebas manuales como lo estamos viendo en las imágenes, y una vez ya rectificadas que el concreto va a alcanzar su máxima resistencia, pues ya se procede al colado. Igual con la pluma de concreto se rellena toda la excavación hasta llegar a la superficie. Básicamente es ahí donde termina el sistema del pilotaje. Resumiendo, pues sería hacer la excavación de forma puntual hasta encontrar el suelo capaz de resistir todas las cargas, es decir, evitando todo el tema de la arcilla, encontrar en el subsuelo un suelo más resistente y a partir de ahí se hace la perforación, se hace el armado del acero, se concluye con el colado del concreto, rectificando la resistencia del mismo hasta llegar a la superficie. A partir de aquí pues ya se continúa con todo lo demás del sistema constructivo, que son el levantamiento de las columnas, las traves, las losas. A partir de aquí ya es una construcción normal.